En entrevista radial, el presidente de la República, Gabriel Boric, anunció que redestinarán 700 efectivos de carabineros en comunas donde han aumentado los delitos violentos, como por ejemplo Estación Central, Santiago, Antofagasta, Valparaíso. Para hablar de este tema y otros de la contingencia, las prioridades legislativas en seguridad que hoy día puso arriba de la mesa la ministra del Interior, Ixque Siches, estamos en contacto a esta hora de la tarde con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Subsecretario, bienvenido con las 24 horas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Subsecretario, si podemos entrar en el detalle de esta redestinación de 700 efectivos de carabineros. Mencionamos el enunciado más o menos a las comunas o a los sectores donde irían. ¿De dónde se van a sacar esos carabineros? ¿Cuál va a ser el trabajo que se va a disponer en esta materia? A ver, primero que todo, nosotros iniciamos un proceso de redistribución de policías y de recursos de seguridad hace ya prácticamente 4 semanas. ¿Qué significa esto? Que necesitamos que nuestras policías estén donde más se les necesita y en consecuencia que el Estado se haga presente donde más tiene que estar. Lo que anunció el presidente de la República, y conoceremos también, daremos a conocer el detalle el día de mañana, tiene que ver con una pequeña parte de este proceso de redistribución que significa que, que no significa que vamos a sacar policías de un lugar para ir a parchar a otro, sino que es un proceso mucho más complejo con el cual estamos trabajando con las mismas policías, con un consejo asesor de expertos, los municipios y la sociedad civil. Pero lo de mañana y la distribución tiene que ver con un número de policías que necesitamos que se hagan presentes en la calle, en el territorio, en un grupo de comunas que necesitan mayor presencia estatal y necesitan mayor cantidad de policías. Esto no es el proceso de redistribución en su conjunto, sino que es una parte inicial que responde, como muy bien lo ha dicho el presidente de la República, que nosotros tenemos que actuar con un sentido de urgencia, particularmente sobre la situación de la seguridad en este país, y estos 750 carabineros van a estar distribuidos en diferentes comunas que la misma ministra dará a conocer el detalle, y son carabineros que son parte de procesos de formación en este momento, particularmente de la escuela de suboficiales. O sea, no estamos hablando de personal que tiene poca experiencia, sino que tiene experiencia y están destinados a ir a tener presencia, a representar al Estado en la labor particularmente preventiva en las diferentes comunas del país. Por ejemplo, subsecretario, carabineros que hoy día están en labores administrativas, en otras materias que no están en la calle, en buen chileno. ¿Se les va a llevar y se les va también a preparar para esta instancia, o es más bien usted lo que mencionaba, dentro de los que se están formando ahora también van a ir directamente a labores preventivas de seguridad? A ver, tal como hemos iniciado este proceso de redistribución, que como te explicaba, no es solo el movimiento de personal, sino que es también dentro de las mismas comunas hay labores que están siendo evaluadas su eficiencia, donde el policía genera un mayor valor social. Estamos incluyendo una serie de variables socioeconómicas, de recursos municipales. Mira, un breve ejemplo. En la sola región metropolitana hay comunas que tienen un per cápita de 129 pesos en inversión municipal para la seguridad, mientras que hay otras que llegan a tener más de 30.000 pesos. Entonces la disparidad, ese elemento de disparidad es contemplado en este proceso, pero al mismo tiempo estamos avanzando en una reforma a Carabineros de Chile que tiene mucho que ver con la función policial. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el valor de un policía en la calle es distinto al valor de un policía cumpliendo labores administrativas. Una reforma a la ley orgánica de municipios o la reforma que estamos impulsando para los consejos comunales de seguridad pública también apunta a entregarle la posibilidad a que, por ejemplo, los municipios asuman ciertas labores de acuerdo a sus capacidades. Esto no va a ser impuesto en un principio, sí, pero vamos a permitir que así se haga, para que nuestras policías puedan cumplir las labores que les generan un mayor valor social. Pero al mismo tiempo, parte de este proceso de redistribución contempla, y en esto hemos sido extremadamente claros, el mismo presidente lo mencionó hoy día, en que necesitamos que las labores privadas, como los eventos masivos, eventos de fútbol profesional o las grandes demandas de seguridad que genera el comercio, mejoremos su capacidad de seguridad privada para que puedan hacer un buen trabajo en seguridad privada que demande menos policías y que tengamos que redestinar menos policías de los territorios de donde tienen que estar a estar participando en la prevención de actividades donde podemos tener y debemos tener una mejor seguridad privada. Sí, para explicarle un poco a qué nos están viendo a través de la pantalla de Canal 24 Horas, usted, por ejemplo, decía ciertas actividades que hoy día realizan Carabineros las pueden realizar
funcionarios municipales. Para hacer un ejemplo, ¿qué tipo de cosas podrían, pegas diarias, cosas que tienen directa relación con la comunidad, podrían realizar funcionarios municipales que hoy día realiza Carabineros? Para aterrizar más o menos por dónde pueden ir las modificaciones. A ver, esto va, por ejemplo, desde ciertas notificaciones, actos administrativos. Déjame darte el ejemplo, por ejemplo, de una fiscalía, de la Fiscalía Centro Norte, que ha implementado todo un sistema que permite que el proceso burocrático que normalmente requiere que carabineros se desplacen, que cumplan labores de llevar documentos, ya no se tiene que hacer porque está la tecnología funcionando. Y a nivel municipal hay labores, por ejemplo, de tránsito, hay labores relacionadas con burocracias internas que hoy día cumplen las policías y que perfectamente podría cumplir un civil, labores administrativas a nivel institucional en su conjunto, como también dentro de las mismas comisarías. Entonces hay una serie de funciones que hemos identificado y que perfectamente podrían ser reemplazadas por otro tipo de profesionales que no necesariamente tengan la formación policial, porque el valor de la formación policial es un valor que tiene que estar presente y ejecutado particularmente en la calle. Por ejemplo, el control de tránsito. Por ejemplo, el carabinero que te saca el parte, el que está pistoleando en buen chileno. ¿Ese tipo de labores, por ejemplo, la podrían hacer funcionarios municipales? A ver, déjame darte un ejemplo más actual y que ya se está aplicando. Los patrullajes mixtos. Hay muchos municipios que en sus autos municipales también participa un policía. Y en vez de que tengamos 2 policías haciendo el trabajo, tenemos a un funcionario municipal acompañando a un policía o viceversa que están haciendo labores preventivas. Entonces, la realidad es que muchos de estos ejemplos que podemos dar ya están siendo implementados en distintas comunas y lo que va a permitir, nuevamente, es que la labor del policía en la calle se maximice para lo que ha sido, ¿no es cierto?, preparado y entrenado para hacer. Sí, subsecretario, en ese caso de esta fiscalización que podría realizar un guardia municipal con un carabinero, uno se imagina que en casos de fuerza mayor, ahí la utilización de las armas viene de carabinero, no del guardia municipal. A ver, es que este es un muy buen ejemplo. Lo que necesitamos es que nuestras policías tengan primero tiempos de respuesta que sean cortos, o sea, que cuando se les necesitan estén ahí. No necesariamente que estén ahí de manera permanente. Por eso el ejemplo de la seguridad en los municipios es muy buena, como la de la seguridad privada. Mira, darte un ejemplo que es muy sentido. Cuando hay que llevar a una persona a constatar lesiones, muchas veces el acompañamiento de esos carabineros que tiene que ser a un recinto de salud, que tiene ya muchos problemas de demanda, de acceso y que no puede atender a estas personas rápidamente, significa que hay 2 carabineros que en vez de poder estar en la calle haciendo su trabajo, tienen que estar entrampados en un acto administrativo. Y eso se va repitiendo, por ejemplo, con la seguridad privada. Un mal trabajo en seguridad privada demanda recursos públicos que podrían estar perfectamente en otro lado. Entonces, tenemos que entender que el desafío, el problema de Estado que tenemos con la seguridad hoy en día es algo que no se va a resolver por una institución por sí sola, ni tampoco lo va a resolver el sector público por sí solo. La alianza público-privada es fundamental. Hace unos días atrás dimos a conocer que además el compromiso que se contrajo en campaña y se va a ejecutar de que Chile tenga una ley de seguridad privada para que en un país donde por cada carabinero hay 4 guardias de seguridad, ese mundo se regule mejor, sea un complemento a la seguridad pública y podamos armonizar un sistema de seguridad a nivel nacional que va a estar sí o sí compuesto por actores públicos como también por actores privados. Sí, hoy día otro de los datos que entregó el presidente Boric en la entrevista en Cooperativa, uno que llamó mucho la atención, y me imagino que usted tiene más datos, subsecretario, la reparación de vehículos policiales, que el 40% de los vehículos policiales hoy día no está utilizable, no está operativo. ¿Cómo podemos aterrizar eso en el día a día? ¿Qué tipo de vehículos? ¿Se va a pedir un presupuesto, obviamente, al Ministerio de Hacienda para poder arreglar esos vehículos? Cuéntenos un poco más, porque es un número que llama mucho la atención. Bueno, la ministra del Interior ha instruido que se avance de manera muy rápida y con sentido de urgencia para resolver este problema y más allá de lo que puede catalogarse como el trámite burocrático, ¿no es cierto?, de agilizar esta respuesta, de que nuestras policías tengan sus herramientas en el día a día, y creo que ese es el corazón de la pregunta que tú me haces, ¿cómo se ve afectado? Bueno, en que los tiempos de respuesta son más largos cuando no están los carros policiales para poder acudir
ir a tiempo, que los patrullajes preventivos se reducen porque no hay capacidad de movilizar a nuestras policías, pero por sobre todo que la distancia entre el Estado cumpliendo su rol preventivo y su rol de protección se acrecenta mucho más. Y lo peor de todo es, y por eso hemos sido extremadamente claros, no podemos seguir viviendo en un país donde hablar de seguridad sea sinónimo de hablar de desigualdad. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando un carabinero no tiene su herramienta de trabajo en un territorio donde hay menor presencia del Estado, donde no hay seguridad, redes de seguridad privada como en otras comunas, donde la seguridad municipal tiene 129 pesos y no 30.000 pesos per cápita como en otras comunas, esa ausencia se nota mucho más. Esa incapacidad del Estado de prevenir y proteger se acrecenta mucho más y lo que hace es que nos mete nuevamente en este círculo interminable, esta espiral interminable de desigualdad que hace que ciertos territorios tengan niveles de seguridad que son muy dispares a los otros. Entonces, si no entendemos este desafío desde la perspectiva de la equidad, la verdad es que es muy poco lo que vamos a lograr hacer y eso es lo que sustenta nuestro trabajo en redistribución, nuestra reforma de carabineros, nuestra distribución de policía que ha anunciado el presidente, pero también otro tipo de acciones que tienen que ver con que terminamos con la concursabilidad. En Chile nunca más un municipio que necesite recursos va a tener que concursar para tener esos recursos de prevención. Fuimos extremadamente claros la segunda semana que llegamos acá y afortunadamente este es el último Fondo Nacional de Seguridad Pública y a contar de ahora los recursos van a ser asignados con variables de público conocimiento, variables transparentes, para que el Estado se haga presente con su fuerza preventiva, su fuerza de acompañamiento, pero también el financiamiento para prevenir en los territorios que más se necesita. Sí, subsecretario, usted hace un par de semanas hizo declaraciones que provocaron harto ruido. ¿Sigue sosteniendo que estamos en el peor momento de seguridad desde el retorno a la democracia? A ver, creo que hicieron ruido, pero no escuché a nadie que estuviese en contra de esas afirmaciones. Hicieron ruido porque la valoración que hace la ciudadanía cuando la autoridad habla con la verdad, reconoce la complejidad de los momentos y es capaz de clarificar el por qué ese momento es complejo, entrega también seguridad. Hablar con la verdad es un ejercicio de entregar seguridad y es nuestra responsabilidad desde el gobierno tener toda la claridad posible para que los diagnósticos sean compartidos, pero dejen de tener un protagonismo lo más rápido posible y nos pongamos a trabajar. El momento país que hemos vivido en los últimos 5 años habla de un escenario de aumento de los homicidios que es absolutamente impresentable e insostenible en toda sociedad. El año 2019, cuando lo comparamos con el año 2020, el incremento de 20% en homicidios a nivel nacional es mucho mayor en otros territorios o incluso en comunas del sur de la región metropolitana. Entonces, si no entendemos el sentido de urgencia que nos obliga a trabajar por la seguridad como un tema de Estado, a dejar las acusaciones superficiales e irresponsables, a dejar de apuntar con el dedo a los partidos políticos, a las instituciones, al Congreso, y nos ponemos a trabajar en un dolor país, en un dolor de Estado, es el único camino que podemos transitar. Y creo que, y con esto cierro la misma pregunta, es extremadamente importante que la ciudadanía no sienta que los problemas se ocultan, que la autoridad dice, no, si el problema no es tan grande, se va a solucionar, sino que hablemos con la verdad para ponernos a trabajar, convocar al sector público como el sector privado y a la ciudadanía, a hacernos cargo de un dolor país para que podamos encontrar una solución y garantizar que las personas puedan transitar en paz por sus barrios y que puedan ejercer su derecho a vivir en paz. Sí, subsecretario, ¿cuánto de esta agenda de seguridad va a apuntar a los denominados barrios comerciales, al comercio ambulante? Nosotros sabemos que dentro de la estrategia del Ministerio del Interior, el tema que sucedió en el barrio Meix lo ha tomado el subsecretario Monsalve, pero en lo macro, hemos visto siempre desde la Cámara Nacional de Comercio que apuntan al tema del comercio ambulante en repetidas ocasiones, al comercio informal y su relación con la delincuencia. ¿Cuánto va a tener de prioridad en el gobierno, en la política, en la nueva política de seguridad, justamente este tema? A ver, en términos generales, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito,
tenemos un fuerte trabajo con fuerzas de tarea público-privada. Trabajamos con los centros comerciales, con los terminales de buses, con ahora recientemente con el robo de autos y una serie de actores privados que al final comparten muchos de estos problemas. La temática y la problemática del comercio ambulante ocurre también afuera de los centros comerciales, en la vía pública, en los terminales, y esto hay que abordarlo con todo el pragmatismo que se necesita. Por un lado es reconocer que por supuesto que hay presencia de crimen organizado, que no es en muchos casos el comercio callejero o ambulante como lo conocíamos hace unos años atrás, y entender la magnitud y profundidad del fenómeno nos obliga a abordarlo con la justa medida. Es una preocupación permanente, por supuesto, pero se encasilla en la problemática de la recuperación del espacio público, en que no podemos tolerar que el espacio público se privatice y que excluya a la ciudadanía en su conjunto a su libre uso. Y ese es el tema de fondo. ¿Cómo lo abordamos? Con un programa de barrios comerciales que tenemos en la Subsecretaría de Prevención del Delito, con un trabajo focalizado con los alcaldes. Me he reunido con decenas de alcaldes, iniciamos un cónclave de la zona sur de la región metropolitana que dio nacimiento a una fuerza de trabajo permanente. Haremos 3 cónclaves más en la región metropolitana, porque la articulación con los municipios, con las policías y el Ministerio Público es central para que podamos hacer nuestro trabajo. Se acabó el tiempo de los diagnósticos, se acabó el tiempo de los análisis. El país lo que necesita es acción, lo que necesita es operatividad. Y desde el día 1 que llegamos a esta subsecretaría, lo que hemos hecho es ir a los territorios donde necesitan más Estado, es dialogar con los alcaldes para buscar soluciones inmediatas y trabajar junto a nuestras policías y otras instituciones como el Ministerio Público para que operativicemos soluciones que le entreguen seguridad a las personas. Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.